Sí. Mayor medida. Ya tengo que más o menos. Digo, bueno, sí, seguro. Bueno, empezamos ya. Bueno, habíamos dejado pues con esa disputa dinástica que tuvo lugar tras la aprobación de la programática sanción que abolía la ley sálica en esos últimos momentos del reinado de Fernando VII. A su muerte acaba estallando pues el enfrentamiento entre los partidarios de una y otra causa, partidarios de Isabel II y de su madre, la reina regente María Cristina de Borbón-Nápoles, y los partidarios del pretendiente, el infante Carlos María Isidro de Borbón. Bueno, la primera guerra carlista enfrentaría, por tanto, a los llamados isabelinos contra los carlistas. Bueno, de todos modos el enfrentamiento pues no solo fue por motivos dinásticos, sino también ideológicos. Los isabelinos eran liberales, mientras que los carlistas eran absolutistas. No es que la regente María Cristina de Borbón fuese realmente una verdadera liberal, pero evidentemente su causa solamente podía triunfar si se apoyaba en los liberales. Bueno, ¿cómo se desarrolló la guerra? Bueno, pues hay que señalar que los carlistas eran especialmente fuertes en aquel territorio que aún conservaba todavía sus fueros e instituciones de origen medieval y que temía que las reformas liberales pusieran fin precisamente a estas tradiciones, que eran Navarra y los territorios vascos. Pero no solamente en esos territorios la causa carlista era apoyada, también los carlistas eran fuertes en zonas de Cataluña y también en la región del Maestrazgo, en la Comunidad Valenciana. A todo ello pues había que sumar la presencia carlista en importantes zonas rurales, desde donde llevaron a cabo acciones guerrilleras. De hecho, pues
El mismísimo cura Merino, que ya era una persona bastante anciana, encabezó una partida carlista por aquel entonces en la guerra. Por el contrario, pues otro de los guerrilleros de la guerra de independencia, Espoz y Mina, que por aquel entonces era militar, pues comandaba a las tropas liberales, al menos durante un tiempo, en Navarra. Bueno, la guerra duró 7 años y finalmente los isabelinos acabaron imponiéndose. También había que señalar una cosa: mientras que los carlistas eran fuertes en importantes áreas rurales, los isabelinos eran fundamentalmente apoyados en las ciudades. Es lo que explica que los carlistas emprendieran el asedio a algunas localidades, destacando pues especialmente Bilbao, que asediarán por 2 veces y fracasarán en ambas ocasiones durante la Primera Guerra Carlista. Aunque en algunos momentos los carlistas tuvieron la iniciativa militar, lo cierto es que los isabelinos acabaron imponiéndose, y en 1839 digamos que la suerte ya estaba decidida. Tras la batalla de Ramales, una localidad de Cantabria, el comandante de las tropas carlistas en el norte decidió negociar con el general Espartero, que era quien comandaba a las tropas isabelinas. Tuvo lugar la firma del llamado Acuerdo de Vergara, también conocido como el Abrazo de Vergara, ya que tras la firma pues ambos generales se abrazaron y las tropas procedieron a hacer lo mismo. Esto enfureció al infante Carlos María Isidro, que era partidario de continuar la guerra, y le obligó a marchar al exilio a Francia. No obstante, la guerra no terminaría hasta 1840, cuando las tropas del general Cabrera, que era el líder carlista en la región del Mascavo, se vieron obligadas a abandonar sus bases y marcharse también a Francia. Bueno, de todos modos, y pese a esa victoria de los liberales, la suerte, quién sabe si hubiera podido cambiar durante el desarrollo de la guerra. Una expedición militar llevada a cabo por Cabrera y apoyada, que se dirigía hacia Andalucía, dirigiéndose ambos hacia el norte, pudiendo esquivar e incluso vencer a las tropas liberales que se encontraban por allá por donde pasaron, condujo al pretendiente carlista a abandonar su base en el norte para dirigirse hacia Madrid. Tuvo lugar la llamada Expedición Real, la cual pues, el infante Carlos María Isidro se plantó ante Madrid, pero la falta de apoyos le llevó nuevamente a regresar. Quién sabe pues, si hubiera llevado a cabo un asedio o si tropas se le hubieran unido por el camino, si la situación hubiese, digamos, cambiado y el absolutismo se hubiera restaurado nuevamente en España. Bueno, al mismo tiempo, durante la regencia de María Cristina de Borbón,
emprendieron reformas. Y cabe citar las siguientes. En primer lugar, la división provincial de Javier de Burgos. Javier de Burgos había sido un afrancesado, es decir, pues una persona de ideas liberales que se había visto obligado, pues, tras la llegada al trono de Fernando VII, a marcharse a Francia. No obstante, él pudo regresar y se convirtió, pues, en una de las personas de confianza de la reina regente. Acometió la división provincial, que ya había habido unos precedentes anteriores en el siglo XVIII y en el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia, y que en cierto modo pues inspiraban en el modelo francés, buscando pues sobre todo fijar las capitales de provincia pues, en puertos destacados o en localidades que se encontrasen en el centro de la provincia. Por ejemplo, pues en el caso de Logroño, ¿por qué la capital no fue Calahorra, Santo Domingo de la Calzada o Guadalajara? Bueno, pues se optó por Logroño, que se encuentra pues, prácticamente en el centro. Por poneros un ejemplo. ¿Es Tomás de Burgos o Javier de Burgos? Tomás. Bueno, esta división territorial pues no era simplemente un capricho, sino que lo que permitía era poder ejercer el control por medio de la administración territorial sobre todo el territorio nacional, dentro pues, de la mentalidad centralista que existía por aquel entonces en los gobiernos de la época, ya fueran liberales o absolutistas. En segundo lugar, se aprobó la desamortización de Mendizábal. Por cierto, la división provincial inicialmente era de 49 provincias, no de 50. Canarias era una sola provincia. Bueno, por aquel entonces la situación de la Hacienda Real era desastrosa. La situación prácticamente de quiebra tras la guerra de independencia y los sucesos acaecidos durante el reinado de Fernando VII, que incluía la pérdida de las colonias americanas, se sumó el estallido de una guerra civil. Para poder sufragar el gasto de la guerra y sanear las cuentas públicas, Mendizábal ideó la expropiación de bienes eclesiásticos para su venta en pública subasta. Se expropiaron lo que se consideraban como manos muertas, conventos que prácticamente no tenían vida monástica, salvo muy pocas excepciones, fueron expropiados por el Estado y vendidos. Así, por ejemplo, pues cabe citar los casos de los monasterios pertenecientes a la Orden de los Jerónimos. La Orden de los Jerónimos en el siglo XIX pues, era un poco más o menos que un fantasma. No era la orden religiosa que en el siglo XVI había sido pues, literalmente la más poderosa e influyente de
España. Así que claro, pues tantos y tantos edificios monásticos fueron vendidos tras haber pasado por manos del Estado. Bueno, pues tradicionalmente, pues cuando se ha señalado la destrucción del patrimonio histórico-artístico en España, y muy especialmente el religioso, pues se ha señalado siempre a tres hechos. La guerra de independencia, porque se señala de, pues entre otras cosas, de que si los franceses ocuparon determinado edificio, determinado monasterio, lo destruyeron, lo quemaron, robaron todo, lo utilizaron de cuartel, cuando se marcharon lo incendiaron, etcétera, etcétera, cosa que de todas maneras en muchas ocasiones sí que sucedió. Pero tampoco es que pasase exactamente así, simplemente digamos que por salvajismo y afán de robar. Luego, en segundo lugar, la desamortización de Mendizábal. Y luego ya, en tercer término, la guerra civil. Claro, pues eso, digamos, excluyendo pues, la simple desaparición del patrimonio por abandono, por falta de uso, e incluso también por robo y venta interesada del propio patrimonio, porque en España incluso se han llegado a vender edificios enteros, o partes más que significativas de los mismos. Y en ese sentido, pues ni intervinieron los franceses, ni fue aprovechando las circunstancias de la guerra civil, ni tampoco sucedió por culpa de Mendizábal. Es decir, que digamos que la situación es mucho más compleja que pues, será acusada debido a estos tres casos, a estos tres sucesos históricos. El caso es que de todas maneras Mendizábal lo que pretendía también era otra cosa, y es que las tierras y propiedades que se iban a vender, porque claro, no solo se iban a vender edificios, también se iban a vender pues terrenos rústicos, incluso fincas urbanas, terrenos que eran destinados para huertas, para cultivos. Pues lo que pensaba es que estas propiedades podían ser compradas por campesinos y así formarse una nueva clase social que apoyase al nuevo régimen liberal. Pero claro, ¿quiénes tenían dinero por aquel entonces? Pues muy pocos. Los nobles y la burguesía urbana. Con lo cual, la desamortización de Mendizábal en buena medida fue lo que posibilitó también que surgiera el latifundismo tal y como lo entendemos en la actualidad. Bueno, y luego ya, en tercer lugar, cabe citar el Estatuto Real. Yo ya les había mencionado que María Cristina de Borbón, la que tenéis ahí, retratada por Vicente López, no era una liberal convencida. Ni mucho menos. Así que cuando se hace con la regencia, pues piensa que lo que tiene que hacer para satisfacer a los liberales es aprobar no una constitución, sino un estatuto real. Es decir, una carta otorgada en la que la corona se autolimita sus funciones. Venía a ser
algo semejante a lo que hizo Luis XVIII de Francia cuando ocupó el trono. Pero claro, esto de todas maneras no dejaba contento a los liberales y tampoco parecía que la reina quisiera ir mucho más allá. Así que, por tanto, como medio para abolir el Estatuto Real, tuvo lugar un motín. El motín de la Granja, con el cual se abole el Estatuto y se restituye la Constitución de 1812. Bueno, pues ¿en qué consistió el motín de la Granja? Pues lo que pasó fue algo bastante curioso. Bueno, ahí la tenéis retratada a la viuda de Fernando VII, a la que fue reina regente y también pues, la reina madre de España, la reina de Isabel II. Bueno, pues ¿qué fue lo que... ¿Qué fue lo que pasó? A ver si aparece por aquí. Ahora, es que no me he tocado su nombre. La imagen de este. Vamos a ver la imagen de este señor. Bueno, pues la reina se casó muy joven con Fernando VII, con el cual pues evidentemente guardaba lazos de parentesco. Literalmente pues ella era su sobrina, aunque lejana. Y claro, pues cuando ella enviudó seguía siendo joven. El caso es que ella se encaprichó de este señor, Agustín Fernández Muñoz y Sánchez, pues, perteneciente de todos modos a la baja nobleza y que siguiendo pues, la tradición de la época, pues formaba parte de la Guardia de Coros. Ella pues se le declaró a él y se casaron en secreto. Claro, esto no dejaba de ser la comidilla dentro de la corte. Así que en 1836 estalló un motín que consistió pues, simplemente en chantajear a la reina. Dijeron que o restituía la Constitución o hacía público su casamiento para evitar el escándalo y que también pues, la causa de Isabel II se viera perjudicada, pues decidió abolir el Estatuto Real y restituir la Constitución. Por lo que también, pues, liberales más progresistas como el propio Mendizábal pudieron establecerse en el poder. Todo esto era paralelo a la Primera Guerra Carlista, ¿no? Sí, sí, todo esto al mismo tiempo. Bueno, de todas maneras, pues esto no impidió que la figura de la reina estuviera bajo sospecha. Ella, digamos, que trataba de torpedear a los liberales más progresistas, la división entre estos y los moderados era cada vez más profunda y la conclusión de la guerra llevó a que la figura de Espartero fuese tremendamente popular.
Este, a su vez, apoyaba la causa de los liberales progresistas, con lo cual, pues la reina se vio obligada a renunciar. Bueno, Espartero lo tenéis ahí retratado a la derecha, el famoso duque de la Victoria. Y claro, pues su regencia estuvo condicionada también por otro hecho, y es que él gozaba del apoyo de los sectores más progresistas, con lo cual aquellos más moderados le rechazaban. A ello se sumaba también la oposición de ciertos sectores del ejército, en cierto modo pues descontentos con sus opiniones políticas y su afán de protagonismo. Y claro, pues finalmente, igual que Espartero llegó al poder, pues terminó abandonando. Víctima también pues de las presiones y de las circunstancias que se desarrollaron durante su regencia. Y es que habrá un acontecimiento que provocará su desprestigio, que hará que las clases populares, digamos, se desinteresen de su figura y que, por tanto, esto allane las conspiraciones de moderados y militares para echarle del poder. Bueno, en 1842 tiene lugar el acontecimiento que hará que Espartero se tenga que marchar de España al año siguiente, y fue el bombardeo de Barcelona. Estalla una sublevación integrada por obreros que hace que el gobierno intervenga, decidiendo bombardear la ciudad desde la ciudadela. La ciudadela, de todas maneras, como tal, ya no existe. Ahora su espacio está ocupado por un parque donde está el Parlamento de Cataluña. Así que claro, pues esto lleva a que finalmente, con tan solo 13 años, Isabel II sea proclamada mayor de edad, tal y como reproduce ese cuadro que tenéis ahí.
Antes de seguir, pues, bueno, ahí tenéis ese retrato de Isabel II, pintado por Federico Madrazo. Bueno, de Federico Madrazo, pues ahí tenéis un lienzo, el retrato de la condesa de Vilches, que, bueno, junto con Vicente López, pues, es, digamos, el retratista más destacado, pues, junto con Goya, en la primera mitad del siglo XIX, siguiendo también, al igual que Madrazo, el estilo neoclásico que por aquel entonces estaba vigente en España, aunque eso sí, sí que es visible en su obra la sensibilidad romántica. No ya en este retrato, que no deja de ser un retrato oficial o un retrato de aparato, pero sí en el de la condesa de Vilches, que tenéis aquí expuesto en una de las láminas de clase. Bueno, a grandes rasgos, en el caso del reinado de Isabel II, pues cabe señalar que durante esta etapa se consolidó el régimen liberal y una monarquía constitucional. Es decir, no habrá un retorno al absolutismo monárquico. No obstante, también hay que señalar una cosa, y es que ya había tenido lugar algo presente durante el reinado de Fernando VII y también durante las regencias de María Cristina de Borbón y de Espartero, y es que fue el hecho de que los militares tendrán un protagonismo cada vez mayor en la vida política de la época. En primer lugar, no cabe decir que evidentemente los militares van a tener intereses, una ambición por ejercer el poder. Por eso también van a inclinarse hacia unas opciones políticas u otras, hacia el liberalismo moderado, como en el caso del general Narváez, hacia el liberalismo progresista, como fue el caso del general Prim, o hacia, digamos, una posición intermedia entre ambos, como sucedió en el caso del general O'Donnell. Aunque eso sí, de todas maneras, también hay que señalar una cosa. En un principio, pues los militares se van a inclinar hacia las posiciones más progresistas, las que representaban los liberales. Según va pasando el tiempo, sus intereses van a coincidir más con el de los sectores, digamos, más conservadores dentro de la vida política española. Pero luego, por otro lado, también se daba otra circunstancia, y es que también los políticos de la época van a buscar, para que sus intereses sean apoyados y poder hacerse con el poder, el apoyo de militares, de los llamados espadones. Y esto pues va a estar presente durante el reinado de Isabel II, va a estar presente durante el llamado sesenio revolucionario, y también va a ser visible, reconocible ya en épocas posteriores de la historia de España. Es decir, tiene que incluso pues, hasta ahí, en fechas relativamente recientes. Bueno, ¿cómo se desarrolla el reinado de Isabel II? Pues básicamente hay que distinguir tres etapas, aunque de todas maneras cabe señalar que los liberales moderados fueron los que ocuparon el poder de manera más efectiva durante esos 25 años que estuvo en el trono.
Bueno, la primera de las etapas del reinado de Isabel II abarca desde 1844 hasta 1854. La llamada década moderada. Bueno, los liberales moderados fueron quienes forzaron la proclamación de Isabel II como mayor de edad, son tan solo 13 años, y serán quienes ocupen el poder durante todo ese tiempo. Será clave el impulso de una nueva Constitución. La Constitución de 1812. No. Bueno, de 1845. Muy bien. No sé ni lo que es. Era una constitución pues más conservadora que la de 1812, pero que evidentemente pues, no quería llegar a la situación a la que se había llegado con el Estatuto Real de 1834. Así que claro, por la vía constitucional pues, pretendían, digamos, legitimar las instituciones, pero también, digamos, hacer un ordenamiento jurídico a la medida de sus intereses. ¿Qué establecía? Pues establecía la soberanía compartida, el primera corona y las Cortes. Con lo cual, la monarca va a conservar importantes atribuciones para aquel entonces. También se va a establecer el sufragio censitario. El derecho al voto se va a limitar y por tanto aquellos que tuviesen determinado nivel de renta van a poder ser los que voten en las elecciones. También se establece un modelo de Estado centralista. El control de la administración lo va a ejercer el gobierno y lo va a controlar desde Madrid. También se reconoce la división de poderes, se reconoce a España como un Estado católico, es decir, se establece un Estado confesional y también se establecen derechos y libertades limitados. Al mismo tiempo, y siendo pues digamos una etapa de relativa estabilidad política en comparación con la década de 1830, también se van a impulsar reformas que van a representar sus intereses que básicamente pues consistían también en el mantenimiento del orden.
y el respeto pues, a la propiedad privada. Así que claro, todo eso también iba en línea con la limitación de los derechos y libertades públicas. Pero naturalmente pues con una diferencia más que notable en el caso de en el caso del absolutismo monárquico. Dicho esto, por ejemplo, la censura seguía existiendo, no había una verdadera libertad de opinión y libertad de prensa, pero lo que no existía ya era la Inquisición, ya había sido abolida. Por ello, por aquel entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la reforma, digamos, más duradera en el tiempo, la medida, digamos, que es más recordada de aquel entonces, es la fundación de la Guardia Civil, porque por aquel entonces no había un único cuerpo policial en España. La Guardia Civil pues, fue fundada en 1844 por el duque de Ahumada. Y que en cierto modo pues, se inspiraba en la gendarmería francesa. ¿No? De la gendarmería francesa pues, estuvo presente en España durante la Guerra de Independencia y por tanto pues eso digamos que sirvió de inspiración, aunque eso sí, siendo pues un cuerpo policial que respondía pues digamos a una jerarquía propia del ejército, como sigue siendo digamos en la actualidad. Al fin y al cabo pues también se le denomina como un instituto armado. Y sus mandos pues, corresponden también a la jerarquía propia de otros cuerpos del ejército. Bueno, siguiendo con esto. La fundación de la Guardia Civil, pues cabe sumar también la aprobación de la ley de ayuntamientos. Y esto iba en línea con el control del territorio y del orden y el establecimiento del orden público. La ley de ayuntamientos estableció la figura del gobernador civil, que existió en España hasta la década de 1990. Al fin y al cabo ya se habían creado las provincias. Los gobernadores civiles ejercerían su autoridad desde las diputaciones provinciales, siendo responsables de la administración territorial. Y entre otras cosas, ¿de qué se encargaban? De nombrar a los alcaldes, porque no eran elegidos mediante sufragio universal. Algo a lo que se oponían los liberales progresistas. Y luego, en tercer lugar, y esto ya respondía a unos criterios de racionalización presupuestaria, el ministro Santillán pues, aprobó la reforma fiscal más ambiciosa del siglo XIX. Por aquel entonces existía una gran multitud de impuestos que diferían mucho de unos lugares a otros. El Estado recaudaba de manera irregular y poco efectiva, así que Santillán lo que dio fue la supresión de muchos de dichos impuestos y la creación de una única contribución anual. Es decir, lo que defendía era el establecimiento de una suerte de impuesto sobre la renta. Claro, esa reforma era muy avanzada, tan avanzada que era inaplicable. ¿Por qué?
porque faltaban medios para poder hacerlo efectiva. No había funcionarios suficientes, no había tantos recaudadores de impuestos, tantos profesionales como para poder llevar a cabo esto de manera eficiente. Aunque de todas maneras la ley de Monsantillán, junto con la aprobación del catastro, pues han sido pues, una de las reformas fiscales más importantes que han tenido lugar en la historia de España. Bueno, el hecho de que los liberales moderados monopolizasen el poder hizo que los progresistas no se resignaran y que empezasen a conspirar, a lo que también pues evidentemente se sumaba el malestar creciente por la falta de libertades. Así que en 1854 tuvo lugar un levantamiento que dio origen al llamado bienio progresista. Bueno, pues tras el levantamiento de la Vicalvarada, en el cual pues unos militares al mando del general O'Donnell se levantaron contra el gobierno. Por cierto, su manifiesto fue redactado por Cánovas del Castillo, el futuro presidente del gobierno y padre de la llamada Restauración. El poder pasará a ser ocupado por el general Espartero. Con él en el gobierno, pero también maniobrando el general O'Donnell a la espera de acontecimientos, se llevaron a cabo políticas que podríamos considerar progresistas, pero que también buscaban la transformación y modernización económica. Bueno, las dos, digamos, más importantes fueron la ley de ferrocarriles, que, claro, pues ante la construcción de las primeras líneas en España, pues lo que buscaban era la creación de un tejido ferroviario, la inversión en los mismos mediante inversores privados y la administración de dichas líneas por parte de las compañías. No obstante, pues ya durante la Restauración se aprobará una nueva Ley General de Ferrocarriles, en buena medida también pues, para favorecer la inversión extranjera. En segundo lugar, pues también se aprobó la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, para favorecer pues, el desarrollo de un capitalismo financiero en España y la aparición de una banca tal y como la entendemos nosotros en la actualidad. Y luego, en tercer lugar, pues también se emprenderá una nueva desamortización. La desamortización de Madoz.
En este caso, y aunque también se expropiaron bienes eclesiásticos, fundamentalmente lo que se expropió para posteriormente vender en pública subasta fueron bienes pertenecientes a los concejos municipales. Terrenos que estaban declarados como comunales pasaron a ser vendidos, con el fin de que el Estado pues, obtuviera, digamos, ingresos adicionales. Pero de todos modos, el gobierno de Espartero acabó cayendo, porque esas medidas progresistas, digamos que van alarmando a ciertos sectores moderados, pero la redacción de una nueva constitución hace que aquellos que le habían ayudado a llegar al poder se desentiendan de él, le retienen su apoyo y provoquen su caída. Tiene, por tanto, lugar el rechazo de la Constitución non nata de 1856. Y es que en esta Constitución, pues aparte de establecer el sufragio universal y limitar las atribuciones de la corona, estableciendo la soberanía nacional, también venía a declarar que aunque afirmase que España era un Estado confesional, que era un país católico, también venía a reconocer la Constitución la libertad de culto. Esto pues provocó el rechazo de la Iglesia, el rechazo de los sectores católicos más intransigentes, pero sobre todo pues de aquellos liberales más moderados dentro del progresismo que habían permitido la llegada al poder nuevamente de Espartero. Con lo cual, pues esto provoca su renuncia y Espartero se marcha otra vez al exilio. Y esta Constitución no llegó a funcionar. No se llegó a aprobar, aunque en cierto modo pues sirvió de inspiración para la de 1869. Bueno, la tercera etapa, que ya corresponde, digamos, a la descomposición del régimen de Isabel II, es la llamada etapa de la Unión Liberal. No había escrito 1856-1868. Bueno, en ese momento, y teniendo en cuenta de que los gobiernos duraban poco tiempo, varios meses, algunos en ocasiones semanas, pues cabe señalar que en cierto modo pues tuvo lugar una suerte de bipartidismo por aquel entonces. Es decir, en buena medida pues un precedente de lo que luego pasaría durante la Restauración.
Se alternaron en el poder por aquel entonces, y al menos hasta 1860, si no recuerdo mal, hasta 1866-1867, dos generales, aunque en ocasiones cedieron la presidencia. El general Narváez que era el líder de los liberales moderados y que en caso de que tuviera lugar un levantamiento o cualquier tipo de protesta, pues era partidario de ejercer la fuerza de inmediato y sin contemplaciones. Y el general O'Donnell, digamos de talento pues algo más elegante, y que fue el líder del primer partido político que existió en España, la Unión Liberal. O'Donnell había formado parte del liberalismo progresista, pero naturalmente pues había sido, digamos, la cabeza visible en el levantamiento de la Vicalvarada, pero estaba en desacuerdo con muchas de las políticas llevadas a cabo durante el bienio progresista. Con lo cual, pues su partido político se encontraba en una posición intermedia entre los políticos moderados, encabezados por Narváez, y que en ocasiones sus posiciones llegaban a ser no tan distintas de aquellos sectores pues más próximos al tradicionalismo, al absolutismo monárquico. Y los liberales progresistas, que por aquel entonces pasaron también a autodenominarse como demócratas. Bueno, en esta etapa se llevaron a cabo también pues, reformas legislativas, siendo, digamos, la más importante la Ley Moyano de Educación, que lo que vino pues básicamente a establecer pues era una enseñanza primaria, otra segunda enseñanza, lo cual pues posibilitó la creación de los institutos tal y como los conocemos en la actualidad, y los estudios universitarios. Al mismo tiempo, los gobiernos de esta etapa emprendieron una política exterior agresiva, propia pues, de las potencias europeas de aquel entonces. Se llevó a cabo una expedición militar a México que se compartió con británicos y franceses, y que fue la que llevó a Maximiliano de México al trono. También se emprendió una expedición naval por las costas de Sudamérica, que acabó siendo un desastre, ya que la escuadra española pues, fue hundida en las costas del Callao. Y sobre todo, y esto es, digamos, lo más recordado dentro de esas campañas, bueno, cabía citar también otro caso, y fue el envío de un ejército para restituir la soberanía española sobre la República Dominicana. La República Dominicana se había independizado en 1844, los conservadores
de la isla que pidieron volver a la soberanía española, pero finalmente los independentistas hicieron valer, digamos, sus opciones, sus intereses, y finalmente pues las tropas españolas se marcharon y la República Dominicana volvió nuevamente a ser independiente. Bueno, de todas maneras, pues lo más recordado dentro de esas políticas fue la llamada Primera Guerra de Marruecos. No sé si esto lo vais a ver bien. Bueno, pues ¿por qué estalló esta guerra? Bueno, pues en parte, pues por las presiones, el acoso que había pues por aquel entonces, sobre todo en la plaza de Ceuta. Pero de todas maneras, pues esas acusaciones de ataques o de sabotajes hacia el sultán de Marruecos, en el fondo, pues no dejaba de ser una suerte de excusa, porque las potencias europeas en ese momento estaban interviniendo fuera de Europa, los franceses ya estaban presentes en Argelia, los británicos estaban construyendo su imperio y el caso es que por aquel entonces, digamos que Marruecos para los políticos españoles era un objetivo apetecible. El caso es que se envió una expedición militar punitiva, entre los cuales pues, destacó la figura del general Prim, que encabezó a los llamados voluntarios catalanes. De hecho, pues en obras como esta pues, se les representa llevando su barretina. Y cuando el general Prim, que por cierto pues era catalán, procedía de Reus, les arengaba en catalán. Bueno, y de todos modos, por lo que es en esta pintura histórica, de corte pues más bien propagandístico. Aquí con el general, sale en mano, en primera línea, mientras los marroquíes están muertos o están huyendo. El caso es que esta guerra, pues que concluyó finalmente con la guerra de Tetuán, pues no supuso pues, especialmente una gran ganancia territorial. No supuso, digamos, la creación de un imperio en el norte de África. Pero sí que, digamos, que favoreció sí que favoreció, desde luego, a la propia figura de Prim. Luego, además, pues esto, en un clima de creciente nacionalismo y militarismo, como venía a suceder en otros lugares de Europa, pues también supuso una manera de saltar los ánimos dentro de la opinión pública. Bien, y luego ya de todas maneras, pues por concluir, digamos, esto acerca de dicha guerra, pues hay que recordar una cosa, y es que con el bronce de cañones que se arrebataron durante la guerra, se realizaron los leones del Congreso de los Diputados. No lo días muertos que se decía ¿verdad?
los políticos que tenemos testamento y obligar a estudiar esto. A ver si conociendo el pasado se enteraban del presente. Que tendrá que leer y escribir. Ahora mismo estoy en la escuela de los chicos de historia. Bueno, sí, el siglo pasado, el siglo XIX, no, Porque estoy en política. el último año de primaria. No saben quién era Franco. En general, no saben quién era Franco los chicos. Pero es que lo que gusta es lo que hemos vivido y es lo que Bueno, vamos a ver si seguimos. Sí, eso es No sé qué tiene que ver el Franco con lo que estamos viendo ahora. Bueno, La verdad. De todos modos, pues El siguiendo, bueno, ni ahora, ni antes, ni pasado mañana. En fin, lo voy a contar yo. Bueno, el caso es que de todas maneras, la etapa de la Unión Liberal también fue una época de malestar creciente, que explica evidentemente la caída de la monarca. Bueno, habría que señalar el descontento popular. Que se debía, pues, naturalmente, a la falta de libertades. La existencia de un régimen liberal no implicaba, pues, necesariamente que existieran unos derechos y libertades públicas amplias. Pero claro, esto se veía aumentado por una crisis económica prolongada en el tiempo, fruto, pues, de toda la situación económica, política y social que había tenido lugar a lo largo del siglo XIX. Y a lo que se le sumaba la corrupción institucional. Digamos que el germen del caciquismo, que luego existirá en la Restauración, está en dicha época. Compra y venta de favores, los intereses de empresarios afines y la manera en la que los políticos de la época aprovechan su posición también, pues, para enriquecerse, incluso, pues, dándose la circunstancia de que la propia monarca se enriqueciese con la venta de parte del patrimonio real. Todo ello, pues, hace que la propia monarquía esté en una situación creciente de debilidad, va perdiendo apoyos y el régimen, pues, se verá sometido a presiones. Naturalmente, pues, la oposición política se ve marginada del poder y va a empezar a conspirar. Pero claro, pues ante las protestas
pues los gobiernos pues, actuaron con dureza. En primer lugar, la represión que tuvo lugar durante la noche de San Daniel, en Madrid. En dicha ocasión, y digamos que este fue el punto en el cual pues, ya se advirtió que ante cualquier circunstancia pues, el gobierno iba a actuar con violencia, por lo cual pues, dejaba pues, escasos caminos para llevar a cabo un cambio político. Sucedió porque tuvo lugar una protesta universitaria, posiblemente la primera protesta universitaria entendida como tal en España. Se había llevado a cabo la destitución como catedrático de Emilio Castelar, político vinculado al progresismo, que luego posteriormente será un líder republicano. Así que, pues ante esas protestas, ante la Puerta del Sol, pues las autoridades actuaron con violencia, muriendo varias personas. Luego ya al año siguiente tuvo lugar una rebelión militar. La rebelión del cuartel de San Gil. Bueno, se trató de un pronunciamiento militar que fracasó, pero los cabecillas no pudieron ser apresados. Con lo cual, pues, ¿quiénes fueron condenados? Pues varios agentes de artillería que fueron fusilados. Esto digamos que fue un elemento digamos que provocó también nuevamente la indignación popular, porque digamos que cuando tenía lugar un levantamiento de este tipo, pues aquellos que formaban parte de la tropa no eran frecuentemente represaliados, sino que podían tener digamos una pena con suerte mucho más leve y no recurrir a la pena capital. Sin embargo, el hecho de haber sido fusilados también condujo a que los conspiradores contra Isabel II buscaran, digamos, por un lado coordinarse mejor, pero también convencerse a sí mismos de que había que actuar con contundencia. Por eso ya en el exilio se firmó el llamado Pacto de Ostende, con el fin de derribar a la reina y provocar un cambio institucional en el país. Se firmó en 1866, pero los acontecimientos no concluirían hasta 1868. Bueno, de todas maneras, durante el
reinado de Isabel II los carlistas estuvieron inactivos, ni mucho menos. Habían sido derrotados militarmente, pero no por ello no van a dejar de intentar levantarse otra vez. En primer lugar tuvo lugar la llamada Guerra de los Matiners, o Segunda Guerra Carlista, un levantamiento que tuvo lugar en Cataluña y en el que de todos modos pues, fundamentalmente tuvieron lugar levantamientos por parte de partidas de guerrilleros. Luego ya, posteriormente, y en el contexto de la Primera Guerra de Marruecos, tuvo lugar la Ortegada, que en buena medida pues, fue más bien un pronunciamiento militar en el cual pues, se pretendía llevar al trono al pretendiente carlista, pero el desarrollo confuso del mismo y también bueno, el hecho de que el general Ortega, el nombre de la Ortegada, tratase de todos modos de confundir a la tropa, es decir, él, digamos, les estuvo mintiendo de cara a manifestarles unas intenciones cuando en realidad eran otras, pues llevó al fracaso del mismo. De todos modos, en 1868, finalmente, pues, el reinado de Isabel II llegará a su fin. La revolución de la burguesa tuvo lugar en 1868. Bueno, según Benito Pérez Galdós, pues esta no pasó como tal, más que como un suceso en las páginas de los periódicos. Bueno, por un momento. Apago un momento de historia, de todas maneras. Aquí veis las caricaturas de la época. Aquí, de todos modos, pues aquí veis esta caricatura de Francia Isabel II en el momento de la renuncia al trono, pues rodeada de sus cortesanos aduladores. Y aquí abajo, pues quienes aparecen son los que llevaron a cabo pues, el pronunciamiento militar. El general Prim, el general Serrano, que había sido pues, una de las personas de confianza de la reina, por cierto, antes de pasarse al bando de los progresistas, y el almirante Topete. Bueno, pues esto como tuvo lugar, de todas maneras, no fue algo tan simple o tan incurrento como lo pintaba Pérez Galdós, sino que de todas maneras tuvo lugar un pronunciamiento militar que condujo a la batalla del puente de Alcolea, entre los sublevados y los leales a Isabel II, en la que vencieron los primeros. Esto lo que provocó fue también, por un lado, señalar la debilidad de la reina y por otro lado que aquellos que estaban indecisos se sumaran a la causa. Pero luego, por otro lado, también el pronunciamiento se realizó cuando la reina no se encontraba en Madrid. En ese momento estaba en San Sebastián. Se encontraba por vacaciones, tomando baños, y en vistas de las circunstancias, de las noticias que iban llegando, pues
La convencieron de que lo más sensato, porque no era seguro garantizar su seguridad, era que se exiliara, que se marchara a Francia. Entonces se constituyó un gobierno provisional, celebrado por aquellos que habían formado parte de la Gloriosa. Estaban presentes Serrano, Prim y Topete, pero también políticos como Ruiz Zorrilla, que era el líder de los llamados radicales, y Perse de Sagasta, que luego tendrá un papel relevante durante el reinado de Alfonso XII y de la regencia de María Cristina de Asturias, tiempos de la Restauración. Bueno, el gobierno provisional supuso el inicio del llamado sexenio revolucionario. El sexenio revolucionario va a ser una etapa caracterizada por la presencia en el poder de los sectores entendidos por aquel entonces como más progresistas dentro del liberalismo e incluso también de los republicanos. Pero también va a ser una etapa de enorme inestabilidad política, en la que se van a suceder pues un importante número de problemas. Bueno, para de todos modos entenderlo, pues hay que señalar que esta etapa se divide a su vez en otras cuatro. Bueno. Bueno, la primera etapa viene a corresponder al gobierno provisional de Serrano. Digamos que es la etapa más larga. A ella la sucede el reinado de Amadeo I de Saboya. Y luego ya, en tercer lugar, que es cuando tiene lugar la etapa correspondiente a la Primera República Española.
En 1874 también, por cierto, tendría lugar el segundo gobierno de Serrano. Bueno, yo creo que queda más o menos claro así, porque de todas maneras, yo creo que en este periodo pues puede haber cierta confusión con las fechas y los acontecimientos, que en cierto modo pues se sucede de una manera un tanto confusa. Bueno. El gobierno provisional liderado por Prim y Serrano convocan elecciones para cortes constituyentes e impulsan la creación de una nueva constitución. La Constitución de 1869, más progresista que la de 1845. ¿Por qué? Porque establecía el sufragio universal. Masculino. Eso sí, masculino, porque hasta 1833 las mujeres no podían votar, pero en 1933. La soberanía nacional. Ya no se mantendría la soberanía compartida. La libertad de culto. Y una monarquía parlamentaria. Y ahí cabe señalar una cosa. Y es que, claro, la Constitución establecía la monarquía como forma de gobierno, pero no había rey, no había reina. Así que había que buscar uno. Naturalmente, pues los partidarios del nuevo régimen pues eran contrarios al regreso de los Borbones. Así que empiezan a buscar entre diferentes casas reales para ver quién era el candidato más idóneo. Y lo encuentran en la dinastía reinante en Italia, en la Casa de Saboya, porque consideraban que al ser monarcas constitucionales y comprometidos además ya en el tiempo con dicha causa, pues iban a poder aceptar el nuevo régimen constitucional, ya que de todos modos pues les causaba recelos que la corona pues fuese, digamos, ocupada por alguien de la casa de los Hohenzollern de Alemania, de los Habsburgo de Austria
bueno, no digamos ya en el caso de los Romanov de Rusia, pero de todas maneras, aún así, pues esto se discutió largamente en las Cortes y se votó por ello. También había candidatos dentro de España. Estaba el caso de del pretendiente carlista, el que se autoproclamaría como Carlos VIII. Estaba también el caso del duque de Montpellier, el cuñado de la reina, y que ambicionaba el trono español, pero que estaba deslegitimado porque participó en un duelo, resultando su oponente muerto. De todas maneras, aún así, pues cuando se votó en las Cortes y se decidió que Amadeo de Saboya fuese el nuevo monarca español, pues hubo diferentes votos. También hubo quien votó al futuro Alfonso XII e incluso quienes votaron a favor de la proclamación de la República. Que evidentemente, pues el republicanismo por aquel entonces era muy débil en comparación con otras corrientes políticas. Así que finalmente se ofreció la corona a Amadeo I de Saboya, que se dirigió a España en 1871. Pero ya de todos modos, su reinado ya desde un principio sufrió pues todo tipo de problemas. Bueno, para ponernos en situación hay que tener en cuenta una cosa, y es que lo primero que hizo Amadeo de Saboya al llegar a Madrid fue ir a la capilla ardiente del general Prim, que había sido asesinado muy poco antes. Bueno, el asesinato de Prim en la calle del Turco, pues digamos que es el equivalente al asesinato de Kennedy en la historia de España. Él pues viajaba en su coche y recibió pues un disparo a quemarropa, provocándole la muerte. Sobre quién provocó su asesinato, pues hay todavía conjeturas de todo tipo. Los historiadores pues todavía elucubran sobre quién pudo ser el autor. Y pues quiénes pudieron ser. Bueno, pues rebeldes cubanos, ya que por aquel entonces había iniciado la Primera Guerra de Cuba, empresarios españoles con intereses en Cuba, contrarios a una posible independencia o autonomía de la isla, que veían con recelo la propia figura de Prim, por si se abría a dicha posibilidad. Conspiradores partidarios de los Borbones, conspiradores republicanos, conspiradores carlistas,
el propio duque de Montpellier por venganza, por no haber sido proclamado como rey, el propio general Serrano por envidia hacia la popularidad de Prim, e incluso pues algún político con ambiciones que veía que sus aspiraciones no habían sido cubiertas. Es decir, que todavía digamos que esto es objeto de debate. Pero el hecho es que lo que sí que es verdad es que su asesinato dejó tocado de muerte al nuevo régimen constitucional que se establecía en España. El nuevo rey que llega a Madrid se queda sin su principal valedor y el principal sustento del régimen. Bueno, así que su reinado estuvo sometido a todo tipo de presiones políticas. Bueno, los liberales moderados y los que se consideraban a sí mismos como legitimistas eran partidarios de los Borbones, así que defendían pues, el retorno no ya de Isabel II, pero sí el del príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XII. Y luego, por otro lado, también estaban los propios republicanos. Amadeo I de Saboya solo podía confiar en los liberales progresistas. Y que luego, además, que fueran defensores de la causa monárquica. Por si fuera poco, se sumó el estallido de la llamada Guerra Larga de Cuba, que empezó ya en 1868. Y luego, además, el pretendiente carlista Carlos VIII decide regresar a España y proclama su candidatura al trono. Con lo cual, tiene lugar el estallido de la Tercera Guerra Carlista, que se va a desarrollar sobre todo en Navarra y en las provincias vascas. Y claro, pues ante todo esto, ante los problemas de los gobiernos que se van alternando en ese momento, a las dificultades financieras, incluso también pues el vacío que sentía la propia reina dentro de la propia corte, pues hace que el rey no pueda más y decide renunciar al trono. Y claro, ante ese vacío de poder, pues ¿qué es lo que pasó? Pues que se proclamó la Primera República Española. Bueno, también hecho la Segunda República.
la cual, de todas maneras, pues durante su desarrollo los problemas existentes se acentuaron, aparecieron otros nuevos y su brevedad fue menor aún que la del reinado de Amadeo I de Saboya, con tan solo 10 meses. Y fruto de esa inestabilidad, pues su presidencia fue ocupada por 4 presidentes: Figueras, y Margal, Salmerón y Castellano. Bueno, y aquí va a ser donde lo vamos a dejar por hoy.